Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio Humane Vitae. Muy buenas noches, amables televidentes de Cristovisión. Créanme que estoy muy contento de estar con ustedes y sobre todo muy agradecido de que me reciban en su casa, porque es eso. Y ustedes me reciben en su casa para que yo les cuente una historia. Dentro de esta Semana de la Fe, lo más apropiado es hablar de experiencias de fe. Pero atención, cuando yo hablo de experiencias de fe no me estoy refiriendo solamente a alguna experiencia muy especial en una peregrinación o en la celebración de una misa. Hay otro tipo de experiencias que la fe nos hace vivir. Y es la que les vamos a contar con los testimonios de estas personas que me acompañan. Está a mi derecha Fernando, después está Catalina y luego está Amparo. Con ellos tres vamos a conversar sobre una experiencia de fe que yo recuerdo haberla publicado en la revista Vida Nueva. Fue una crónica interesantísima y a mí particularmente me marcó cuando por primera vez, hace algo así como 35 años, yo la conocí. La recordé hace poco para la revista y allí apareció publicada. Y apareció como una ruptura hecha por una comunidad. Porque la fe obliga a romper. Yo creo que no hay experiencia de fe que no implique eso, una ruptura. Pero no soy yo quien se lo va a decir a ustedes. Vamos a conversar con Fernando. ¿Cómo fue eso, Fernando? Tengo entendido que tú eres economista. Sí, Javier Darío. Muy buenas noches a todos. Gracias. ¿Y qué pasó? Mira, yo estaba, antes de haberme graduado, estaba en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Y allí, unos amigos que comulgaban conmigo en la misma fe nuestra, me invitaron a que una compañera de uno de ellos en la Universidad Bolivariana, era Catalina, estaba invitándolos y estaban tal vez haciendo ya unas que llamaban tertulias bíblicas, ¿no? Y fui a participar en esas tertulias bíblicas y fue un acercamiento en el que conocí primero que todo a Catalina y luego cuando ella compartió con nosotros también su experiencia y su vida de fe a través de esas tertulias bíblicas, tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Hernán Vergara, el papá de Catalina. Esa fue la iniciación, todavía siendo estudiantes. El caso es que llegó un momento en 1976, ya me había graduado y era profesor en la Universidad de Antioquia, cuando hubo la invitación del doctor Hernán a ir a la finca de él, a que resolviéramos, a que estudiáramos los problemas de iglesia y sentí que allí había una invitación a un cambio fundamental de vida, que resulta que era necesarísimo para mí. Yo veía que la vida tendría sentido si yo daba ese paso, pero resulta que coincidía que era necesario para la iglesia en ese momento, por lo menos para la iglesia de Colombia, que era la que yo conocía un poco. Pero y me fui a Biotá con ellos. No fue una invitación solamente a una reunión. Fue una invitación. Era algo más. Era algo más, porque resulta que nos renunció cada uno de nosotros a lo que estaba. Yo renuncié a mi universidad y del todo, pues, y cogí mis bártulos, mis compañeros de universidad despidiéndome,
conmovido de que me iba, mis amigos. Con tus bártulos de Medellín. De Medellín a Biotá, Cundinamarca. A Biotá. Donde tenía el doctor Hernán Vergara una finca donde ya estaba viviendo Catalina. Un cambio fuerte. Un cambio fuerte. Sí. Pero confiaba, tenía la esperanza que eso le daría sentido a mi vida y que el doctor Hernán estaba allí marcando un camino para la iglesia también y por tanto para el mundo. O sea, la fe obliga a hacer cambios como ese, dejar todas las cosas que se tienen e irse para otra parte. ¿Te pasó a ti también, Amparo? Sí, Javier Darío. Yo era estudiante de Derecho, tenía un trabajo, estaba programando un matrimonio y vivía con mi familia. Una amiga católica me invitó a conocer un católico psiquiatra que podría explicarme la problemática de la política y de la fe. ¿Qué hacer un católico con la política? Y pues era la problemática de la universidad. Entonces yo dudé un poco por lo del psiquiatra, pero pasó un tiempo y acepté la invitación y verdaderamente quedé muy sorprendida de lo que encontré. Encontré también una tertulia bíblica como Fernando, pero en la casa del doctor Vergara y de su esposa doña María, una familia distinta a todas, una casa abierta y un grupo en la tertulia de unas personas muy diversas. No veía yo un grupo ni de jóvenes, ni de personas de más edad, ni de universitarios, sino que era una mezcla, pero todos muy comprometidos y muy pensando en la problemática de la iglesia alrededor del Evangelio. Y bueno, sí, con el tiempo nos propusimos, fue ya una propuesta conjunta con el doctor Vergara, en ese tiempo con un sacerdote sulpiciano, el padre Arturo Cardona, tener una vida comprometida de tiempo completo. Que significaba 3 rupturas. Sí. Con tu profesión, sí, con tu familia, sí, y con tu novio. Y con el trabajo, sí, que en ese momento tenía. Entonces sí, así fue y lo hice, también me sentí llamada y lo hice con mucha alegría y también con momentos de dolor. Sí. Insistimos entonces en el primer aspecto, la fe que obliga a hacer rupturas. Es decir, no es una fe adorno, sino una fe que influye en la vida y la cambia completamente. Que se toma la vida totalmente. De eso nos puede hablar Catalina. Catalina, hija de Hernán Vergara, el hombre que motivó a estas personas y a otras, porque fueron ¿cuántas familias? Fueron 6. Fuimos 8. Pues, 8 personas vinculadas, mis 2 padres, mi papá y mi mamá. Sí. Elisa Mújica, una periodista. Y escritora, y pero bien escritora notable. Santanderiana, Sí. quien había estado muy cerca de las ideas comunistas y estando en España alrededor de Santa Teresa de Jesús, de su obra, se convirtió a la Iglesia Católica y papá fue aquí en Colombia la persona que le alimentó dicha conversión. Entonces, cuando ella conoció que íbamos a hacer esa vida de 24 horas en tal compromiso en la comunidad, pensó que era su oportunidad en una semejanza con Santa Teresa de Jesús. Hay una cosa que me llama la atención, la diferencia de profesiones. Tú economista, lo tuyo era... Derecho. Derecho. Filosofía. Filosofía. Elisa, periodista. Escritora y periodista. ¿Qué otras profesiones El hay? padre Guillermo Lopera, hermano de Fernando, sacerdote. Luisa Victoria era bacterióloga y dejaba también su bacteriología. Y todos con sus familias organizadas y de repente armar bártulos. Sí. Me llama mucho la atención y noten eso.
cómo estas familias, por un compromiso de fe, cambian toda la comodidad que tenían, todas las seguridades que tenían y se lanzan a una cierta inseguridad. Sí, señor. Yo vivía en la finca, hacía 3 años, después de terminar filosofía, no encontrando una perspectiva en la enseñanza de la filosofía por el mismo momento, digamos, del pensamiento que para un estudiante como yo encontraba muy caótico, ¿no? Y encontré en papá, quien había iniciado un contacto con el pensamiento bíblico, un pensamiento que me llevaba a algo organizado, congruente y eficaz para ser plasmado en una vida. ¿Esa finca que ustedes tenían era como para recibir a 6 familias? Bueno, es una finca muy sencilla, porque mi papá quiso siempre que fuera un lugar de diálogo con los campesinos. Ajá. Él nunca se acercó al campo como un lugar de turismo. No era un veranedero. No, que distanciara, que pusiera una barrera con los campesinos, sino al contrario, era un lugar de diálogo con los campesinos. Fernando, ¿qué encontraste tú cuando llegaste allá? Físicamente, ¿qué había en esa finca? Físicamente la finca es un lugar quieto. En este momento tal vez corre un poco más de brisa en Biotá, pero en ese momento no corría brisa. Todo quieto. Todo quieto, era como ver era como una panorámica muy dispuesta pues para la contemplación desde ese punto de vista, pero también para lo que el doctor Hernán llamaba la parresia, porque era un lugar adusto, áspero, pero yo había conocido el lugar también un poco antes, 2 años antes, en el 75, entonces yo tenía ya un vínculo entrañable con él, porque había estado 3 meses allí, haciendo también una experiencia con el doctor Hernán, con Catalina, que estaba allá, y con Julián Suárez, que también estaba allá, y eso me había acercado a la vida del trabajo, al conocimiento de la rudeza del trabajo campesino, pero las riquezas que salen de ese contacto real con el campo y con el trabajo. Lo que yo me pregunto es si al llegar a un sitio de esos, hace uno los contrastes, la tranquilidad, el calor del hogar, las comodidades del hogar, y de repente se encuentra frente a ese clima y a esa situación austera, áspera. ¿No te pasó por la cabeza en algún momento, yo por qué me metí en esto? No, esa idea se me vino años después, cuando estaba cargando un racimo de plátano en Los Llanos, en la finca de Los Llanos. Ajá. Es así, dije yo, ¿a qué horas estoy yo en esta? Se me metió esa. Pero estábamos con Catalina recogiendo una cosecha de plátano, y claro, las jornadas eran pesadas para nosotros, y bueno, gozábamos mucho también en el tiempo de cosecha, pero en ese momento cuando llegamos a Biotá, bueno, nosotros teníamos un plan inicial que era la convicción de que dábamos un paso en favor de la Iglesia católica, porque el doctor nos decía, los pobres son muy importantes, pero en este momento la pobre es la Iglesia. Entonces nos vamos a dedicar a la Iglesia, nosotros vamos a entregar nuestra vida y nuestro tiempo. Entonces dedicábamos mucho tiempo a la lectura, al diálogo entre nosotros, y posteriormente, unos meses después, no muchos, al trabajo. Había un cultivo de fruta, de mango, que Catalina estaba muy pues al frente de él. Entonces nos empezamos a vincular con las cosechas, con las ventas de la fruta, de qué íbamos a vivir, pero en ese primer tiempo nos concentramos muchísimo en la oración, hacíamos ayuno también, recibíamos gente de Bogotá que nos iba a ver, el doctor empezó a recibir pacientes, algunas personas. Ajá. Entonces nos empezamos a vincular con la psiquiatría del doctor Hernán Vergara, que era muy especial, muy personalizada, muy de la vida diaria, ¿no? Háganse ustedes la idea, 8 familias que se ponen en esa situación
creo que el doctor Hernán hablaba de una situación de emergencia y todos juntaban sus emergencias allí, porque todos estaban estrenando vida y todos habían dejado atrás una vida profesional, una vida familiar, una vida afectiva que tenían ya organizada y de repente se desorganiza todo. ¿Sintieron esa sensación de desorganización y de que tenían que volver a comenzar como de cero? ¿Tú qué dices, Fernando? Le cuento, Javier Darío. Pues yo me acuerdo mucho en esa ida a Santo Domingo, así se llama la finca a la que fuimos, en Biotá, finca Santo Domingo. Nosotros habíamos escuchado, bueno, había leído yo que San Antonio, el abad primero de los abades que tuvo de los monjes, cuando le preguntaron a usted a qué se fue al desierto, él había dicho, yo me voy a ir a buscar el demonio. Pero en ese sentido de que, por ejemplo, nosotros cuando llegamos ahí, nos encontramos con la convivencia, lo que es la vida comunitaria entre nosotros. Eso fue un descubrimiento. Ese es un descubrimiento. Con los conflictos, con los ensimismamientos de cada uno, con las confrontaciones del espíritu a la real comunicación y con las opciones que uno a diario tenía que tomar. Uno no ha hecho una opción el 16 de enero del 77, me fui a esta comunidad y ya la hice de por vida, no. Eso el 17 había que confirmar la opción y el 18 cada día era una situación donde uno daba fe de que el proceso comunitario que se estaba generando allí era de Dios y que me le apuntaba. Catalina, estamos hablando de algo que sucedió hace 35 años. Sí, señor. ¿Todavía se mantiene? Completamente. ¿Así? Es decir, el espíritu en el que llegamos allí, es que estaba pensando en tu pregunta, en que yo diría que ese hecho caótico que tú imaginas, novedoso, cosa que sí sucedió, el encuentro personal entre nosotros, el acomodarnos a tener en cuenta a los otros totalmente para la vida de cada uno, eso es algo muy trascendente en la vida de cada uno, porque uno finalmente toma sus decisiones bajo su exclusiva responsabilidad ya cuando va siendo mayor de edad. Aquí era integrar a otras 7 personas para mis decisiones, o sea que ese era un hecho muy difícil. Pero lo que se continúa, estaba yo pensando, que hubo un punto, una perla preciosa que papá nos transmitió, y era la necesidad de la iglesia. Ese me parece que es un punto que tendremos que desarrollar. Sí, Por lo pronto, a mí me parece importante que los televidentes se formulen esa pregunta. ¿Ustedes, por compromiso de fe, se sentirían capaces de hacer eso? Dejar la comodidad de su casita, dejar la tranquilidad de la profesión ya ejercida y del dinero que están recibiendo, y luego como lanzarse al vacío, a tener una vida distinta, a convivir con gente distinta, a ejercer la profesión de modo distinto, porque entre otras cosas, ¿de qué vivían? ¿Cómo se sostenían? ¿Cómo era ese asunto? No, en ese momento éramos acogidos por el doctor y por doña María. ¿En la finca? En la finca. Santo Domingo. Sí. Y fue un tiempo después que especialmente doña María, la madre Catalina. María Carulla. María Carulla, sí, fundadora del trabajo social y una persona muy concreta, nos llevó al cuestionamiento de nuestra supervivencia, ya como comunidad. Entonces nos pareció muy bien y claro, nos pareció obvio y lo que teníamos a mano era la finca. Nos empezamos a contactar con el campo, los que no habíamos tenido contacto tan directo, y empezamos a preocuparnos por mejorar el cultivo y por vender las cosechas, y nosotros mismos vendíamos la fruta y poco a poco ya nos pudimos sostener nosotros con nuestra
nuestro trabajo dentro de la comunidad. Se me ocurre que un economista en esas situaciones se dará cuenta de que la economía es muy distinta en los libros Muy distinta. a la economía aplicada en una finca. Sí. En tu caso, ¿cómo fue eso? No, lo que pasa es que lo que distinto es en cuanto a que los libros no dan la vida que Ajá. da el contacto con el trabajo y con los campesinos. Y la experiencia de la comunión o del compartir que había hecho el doctor Hernán y doña María, de haber puesto sus bienes en ese momento de esa finca para que nosotros la usáramos para nuestra necesidad, que era la misma necesidad de la iglesia, pensábamos y pensamos. Entonces, es más esa experiencia del compartir. O sea, lo que desarrollamos después fue una visión económica en donde el trabajo debe producir riquezas y es un trabajo eficaz. Y para que esa riqueza no sea origen de guerra, la comunidad cristiana que trabaja debe siempre salvar el diálogo de cómo vamos a trabajar, qué suministros vamos a colocar en el trabajo, qué hacemos con la plusvalía que llamaban, ¿no? ¿Qué hacemos con la riqueza que genera el trabajo? Desde que haya diálogo entre las partes que intervienen en el trabajo, vamos a hacer un trabajo para la paz. Esto es, como diría San Pablo del matrimonio, esto solamente es un misterio, pero en iglesia, esto es una posibilidad, pero en iglesia. Que los cristianos practiquemos modos de producción en los que inventemos nuevamente una economía en la que el producto del trabajo es un elemento del diálogo de la comunidad y solo en unanimidad, en acuerdo, preservando siempre el cuidado del otro, nunca romper el diálogo con el otro. Ese es el modo de economía nuevo que nos dará una alternativa completamente, yo creo que El doctor Hernán la guerra. tenía un pensamiento que a mí me llamaba mucho la atención, y es ese de rechazar ese tipo de comunidades contemplativas y demás que no hacen nada, no producen nada. ¿Cómo era el pensamiento en ese sentido, Catalina? Sí, para él el trabajo, visto desde el espíritu eclesial y desde el espíritu cristiano, es una oportunidad de comunión hacia el cuidado del enfermo, hacia el cuidado del débil, hacia el cuidado del niño, que la comunidad resultó siendo una acogedora de los niños. Entonces, esa tarea se constituye el trabajo en una oportunidad de comunión. Parece que existía allí una regla muy clara, y es que el que no trabaja, no come. Y así de radical. Seguiremos hablando de esto dentro de unos segundos, después de esta interrupción.
Continuamos con esta apasionante historia. Ustedes debieron notar lo mismo que yo noté. Y es que ellos tres hablan de que entraron en esta clase de vida para bien de la iglesia. No están pensando en la salvación de sus almas o de resolver algún conflicto personal o cosa por el estilo. No. Ellos hablan de hacerle un bien a la iglesia. ¿Por qué, Catalina? Sí, ese pensamiento positivo a favor de la iglesia nos lo transmitió papá. Él venía de una fidelidad en el pensamiento sobre la anticoncepción, sobre la posición de la iglesia sobre la anticoncepción. Él consideraba que era un pensamiento, para quienes lo habían admitido, que reducía al hombre a su condición, en su inteligencia en la animalidad, más no en su inteligencia psíquica y del espíritu, todas las posibilidades del hombre, que por medio del diálogo, de la comunicación, del vínculo, del amor, pueden llegar un hombre y una mujer a respetar esa participación de Dios en la creación de una nueva vida humana. O cuando por hechos totalmente violentos se concibe un hijo, amar a ese hijo igualmente como un hijo de Dios, como el mejor pensado y planeado por sus padres. Entonces él, inclusive antes de la encíclica Humane Vitae, ya había analizado el problema y había publicado un libro, El complejo del ayo, donde había advertido a los creyentes en Colombia y en el mundo y a los ciudadanos colombianos que nos estaban proponiendo la anticoncepción, y el espíritu de la anticoncepción pues es el mismo del aborto, ¿no? Es finalmente impedir el nacimiento o la participación de Dios en la creación de un nuevo ser humano. Él entonces nos había advertido a todos el inconveniente para nuestra vida espiritual, para nuestra vida nacional, para nuestra vida eclesial, de aceptar ese concepto. Pero le fue muy mal. La advertencia que él le quiso dar a los pastores de la Iglesia Católica en Colombia no fue recibida no fue entendida. Algunos obispos se le manifestaron muy agradecidos de que él hubiera defendido el honor de la Iglesia por sus posiciones, pero realmente no hubo una acción beligerante de la Iglesia advirtiendo a los creyentes este asunto. Tampoco le fue bien en lo político. Él llevó este tema a las elecciones de Rojas Pinilla del año de 1970, que fue el único candidato que asumió la fidelidad a Pablo VI en esta política, y pues hubo el robo de las elecciones y quedó frustrada esa posibilidad de pensar el país desde esa consideración que Rojas Pinilla hacía. Entonces, cuando llegamos en 1977, papá llevaba en el corazón una necesidad absoluta de conservar el espíritu de la Iglesia de Cristo, que él veía muy amenazado y que se preguntaba y se respondía: salirse de la Iglesia, como lo hizo Lutero o lo hicieron otros cristianos, por una crítica interna de la Iglesia o ver que la Iglesia no salía a un escenario, que ella tenía la oportunidad, él dijo: no, yo no me salgo de la Iglesia, ya tenemos el ejemplo. Ahí tocas un punto que me parece importante y que ya debe estar rondando por la cabeza de algunos de nuestros televidentes. ¿Cómo era la relación de esta comunidad con los obispos? Tuvo como semilla de una iglesia, nacimos a los ojos complacientes y alegres de Monseñor Jesús María Coronado, obispo de Girardot. ¿Y por qué Girardot? Porque Biotá pertenece a la diócesis de Girardot. Entonces quisimos, antes de iniciar nuestra vida, presentarla como una
un hecho eclesial y bajo la mirada amorosa de nuestro obispo. ¿Y hubo otros obispos que de alguna manera tuvieran relación con esta comunidad? Pues Monseñor, el actual obispo de Granada Meta, porque nosotros estamos allí también en un lugar rural, Monseñor José Figueroa conoce nuestra vida de la comunidad, Monseñor Libardo Ramírez conoce nuestra vida de la comunidad. En este momento la comunidad está en distintas partes, ya no solo en Biotá, como hace 35 años. Sí. ¿En qué partes está? Bueno, lo llamamos las obras de la comunidad Umanevite. Estamos en 4 lugares campesinos, en la finca de Santo Domingo en Biotá, que fue nuestro nacimiento, en la finca del Ariari, al lado del río Ariari, en el departamento del Meta. Estamos en Machetá, es de la diócesis de Zipaquirá, pertenece, y estamos en Santander del Sur, en Suaita. En Bogotá tenemos un centro de documentación, pues que lleva el nombre de mi papá. Tenemos una casa de paso, que la llamamos Casa Pablo VI. Estamos en la clínica Santo Tomás. Mi papá abandonó la clínica para irse a vivir en este lugar plenamente y su tiempo completo para la comunidad. Él nos dedicó sus últimos 23 años a formarnos, a transmitir sus conocimientos. Él se fue allá, pero la historia y Dios, el Espíritu, permitió que él volviera con la comunidad a la clínica. Que eso ha sido algo excelente, porque el pensamiento de salud mental que él concibió, que él nos transmitió, que él en sus pacientes practicó, hoy en día es para nosotros una columna vertebral en toda nuestra vida y para quienes nos acompañan. Tengo todavía otras curiosidades que sé que serán las de muchos televidentes, pero antes los invito a ver algunas imágenes. Nosotros seguiremos hablando aquí y ustedes estarán viendo las imágenes de lo que fue la experiencia de Biotá. ¿Esto qué viene a ser, Catalina? Este es Machetá. Ah, esto es Machetá. Sí, señor. Estamos en Machetá porque video no tenemos de Biotá, tenemos de Machetá y del Llano. Ajá. Este recoge, que son los 2 otros lugares campesinos a los cuales la comunidad nos vinculamos con papá. Yo me pregunto, cuando una gente decide vivir en comunidad, desde luego debe tener algunas reglas de convivencia. Que si dormimos a tal hora, que si trabajamos a tal hora. Y esas normas, ¿quién las dictaba? ¿Cómo era la elaboración de esas normas? Bueno, desde el principio nos propusimos que haríamos todo por unanimidad. Ajá. Desde los detalles más pequeños de la vida hasta las cosas más trascendentes. Entonces fue uno de los motivos por los que dialogábamos tanto. Tenemos un modo de diálogo que lo aprendimos con el padre Arturo Cardona en la tertulia bíblica, que llamamos ronda. Entonces hablamos en círculo, en orden, hasta que nos pongamos de acuerdo. A veces, si el problema era grande, pues la ronda podía durar varios días. Y si la cosa es pequeña, pues era muy rápido. ¿Y así salían las normas? Sí, nos íbamos poniendo de acuerdo, nos encontrábamos temprano para la oración, después el desayuno y después la lectura o el diálogo, según al principio, como te decía hace un rato, hubo mucho diálogo, mucha necesidad de ponernos de acuerdo y eso nos llevó mucho tiempo. ¿Y qué pasaba cuando alguien la embarraba? No, la comunicación prioritaria. No, prioritariamente siempre confiábamos que si yo voy solo a hablar con el que me pisó el callo, de pronto no voy a tener el éxito que si en ronda con mis otros compañeros de comunidad les digo, hablemos con fulano
que mire, o hablen conmigo por favor porque le pisé el callo a fulano, la embarré. Ajá. Y entonces en ronda cada uno le hace la lectura, indudablemente siempre poniéndole a uno el espíritu por delante de redención y de cuidado y de caridad, ¿no? En las comunidades religiosas existe una metodología para la corrección fraterna e incluso hay una cosa que observan algunos monjes, que es la proclamación ante la comunidad de las faltas que uno ha cometido. ¿Ustedes tuvieron algo de eso? Ah, sí, completamente. ¿Ah, sí? Nuestra intimidad en ámbito de la comunidad, Sí. de ninguna manera ir a hablar de lo nuestro con extraños o en condiciones que no fueran de comunidad. Pero estando en ámbito de comunidad, ha sido siempre la total transparencia de los unos con los otros y buscar esa mirada de los otros hacia uno que permite no una culpabilidad dañina, sino una revisión de las circunstancias, de la persona, del querer de Dios. Y en ese sentido contamos siempre que el Espíritu Santo nos acompaña y el Espíritu de Cristo, ¿no? Eso sí es fundamental en cada ronda, que estamos contando con su presencia. Los otros son para mí y yo soy para los otros, esa presencia de Dios, los unos para los otros. Tengo entendido que tu padre tenía ciertas prevenciones frente a dos conceptos. Primero el de laico y luego el de familia. ¿Por qué la prevención de él contra la palabra laico? Sí. Para él laico es un concepto derivado para el pueblo de Dios, ¿no? Para cuando laico se refiere a quienes no son consagrados, de la vida consagrada. Sí. La Iglesia hasta hoy tiene esa gran división. Para él era inadecuado porque considera que ese concepto nace a partir de que la Iglesia se rompe como comunidad, como cuerpo eclesial de sus pastores y sus fieles, como una unidad de corporativa, una unidad de eclesía, una unidad de pueblo de Dios, una unidad de los creyentes. Cuando se rompe, al unirse, al acercarse al poder público y haberse dividido quienes se entendían con el poder público y quedó el pueblo de los creyentes confundido con el pueblo gobernado, y ese pueblo no sacral, como fue un gobierno sacral, entonces el pueblo era lo no sacral. Desde allí eran los laicos, es lo contrario a sacral. Él no hablaba de laicos, entonces No. hablaba de fieles. De fieles. De fieles de la Iglesia. Laico, fieles. Correcto. Donde hay donde la diferencia de los gobiernos, que son gobernantes y gobernados bajo una derechos y deberes, en la Iglesia para él era el pastor con sus fieles, donde hay un vínculo de amor y donde hay una dirección del pastor, pero donde asegurando siempre el amor. Había otro problema con la palabra familia, sobre todo con una cierta retórica que hay que dice que la familia es la semilla de la Iglesia, algo por el estilo. Sí, él era muy crítico en el sentido de que se afirmara que por el hecho de ser bautizado o por el hecho de que hubiera una familia católica, entre comillas, ya era el hecho fundamental, célula fundamental de la Iglesia. Decía, no. La Iglesia produce familias. La Iglesia, fuente de vida de fe. La Iglesia una, todos unidos, pastores y fieles. El concepto de San Ignacio de Antioquía, nada sino el obispo. La Iglesia una a la que debemos llegar produce familias. Y produce familias de fe. Pero la familia en sí misma no produce iglesia, porque la familia es un hecho natural que lo encontramos en cualquier cultura,
y de cualquier cultura. O sea, necesariamente no se puede considerar obvio que el hecho de que la familia produzca la fe. La fe es un hecho que tiene que ser optado y que una persona de una familia puede optar por la fe, o todos, pero no que por ser una familia ya la consideremos una célula eclesial. Él veía en eso un riesgo, porque si se da por hecho, pues no se lucha para encontrar caminos de fe. Hay otro hecho que lo consideraremos en el segmento siguiente, y es este. El grupo nació como una especie de protesta a esa fe vivida como adorno, y la fe no puede ser un adorno. De eso hablaremos dentro de unos instantes. ¿Ustedes serían capaces de entrar en una comunidad de estas? ¿Cuáles son los pensamientos que se les han venido a lo largo de esta emisión? Claro, estamos hablando de la fe, pero fíjense qué concepción distinta y vital sobre la fe. Es la fe que le cambia a uno la vida. Y a esta gente se le cambió la vida hace 35 años y siguen en las mismas, ¿no? Sí, señor, muy contentos. Lo que a mí me impresiona es una de las expresiones de tu padre. Y es que cuando la fe no es verdadera y viva, la fe se vuelve tóxica, o sea que envenena. ¿Cómo así? Sí, es cuando el cristianismo, porque estamos hablando de una fe en el mensaje de Jesús y en su vida. Entonces, cuando la tomamos a medias, se vuelve una ambivalencia que nos puede destruir en la vida, ¿no? Porque nos llena de culpa, nos impide la eficacia en nuestras acciones, nos confunde. Entonces, es fundamental para nosotros acoger la fe en Cristo, acoger la vida como Cristo la ama, nuestra y de nuestros semejantes, en la totalidad y en la profundidad y por una opción. Fernando, Sí. ¿cómo se te ocurre que podríamos explicarle a los televidentes qué es una fe a medias? Una fe a medias, digamos, es una fe que es lo que, no sé si usaste esa expresión ya de adorno, pero es una superestructura que sirve como ideología para de todas maneras yo hacer en mi familia lo que es mi autonomía, en mi empresa o como trabajador, como empleado, lo que se me ocurre. Pero la fe a medias de pronto es el rito o es la norma o posiblemente hasta a veces los rezos, pero no es una fe en donde se juegue completamente la apertura a la propuesta que vino a hacer Jesús de Nazaret, que tiene que ver completamente con aceptar al otro, al prójimo, tal como se nos presenta. Para nosotros históricamente fue Humane Vitae de Pablo VI, porque Pablo VI propuso a los matrimonios la acogida de la vida, la apertura a la transmisión de la vida, y en ese sentido se identifica como cuando, por ejemplo, aquí estamos conversando usted y yo. Si alguien viene y nos interrumpe, nuestra actitud, ¿cuál ha de ser? ¿Vamos a recibir este prójimo que viene o hay que estar dispuesto a modificar rápidamente las estructuras que le impiden a uno para poder hacer una acogida real del prójimo? A mí me parece sentir que en ustedes hay una cierta radicalidad, lo cual nos plantearía un problema a los que estamos reflexionando sobre esto. ¿La fe implica una radicalidad? En tu caso, ¿cómo sucedió eso? Pues yo comprendí que Jesús había sido radical. Ajá. Porque si Él no es radical, Él tranza y no se deja matar si era un inocente. Ahí aparece una palabra que me parece ¿No? importante, utilizaste el verbo transar. Sí, negociar, Hay una fe que se dice tranza. ahora.
Sí, que negocia. Que es como echarle agua al vino. Sí, sí. Entonces yo fui comprendiendo que nos adentrábamos, por decirlo así, en comunidad a la vida en la fe y cada momento era un momento de opción. Nos vamos o no nos vamos. Empezamos a trabajar en el campo o no empezamos a trabajar en el campo. Empezamos a asumir la enfermedad mental y los enfermos mentales o no los vamos a asumir. Y la congruencia nos llevaba a aceptar algunas situaciones que no las habíamos pensado, pero se nos fueron abriendo los caminos, en una congruencia que sí se puede tomar como una radicalidad. Y también porque si nos quedábamos a medias, pues no solamente eso nos perjudicaba a nosotros, sino que el testimonio también quedaba hacia afuera. Es decir, uno puede producir también un escándalo si no está viviendo la fe en su plenitud. El nombre de Humane Vitae, que tiene su comunidad, hace alusión, pienso yo, a ese conflicto que provocó Humane Vitae. Claro. Que Humane Vitae se vio como una postura muy radical, y en ese momento los que tenían la idea de la fe como una transacción encontraron que la Humane Vitae era demasiado para ellos. Ustedes han entendido que no es demasiado, sino que la radicalidad de Humane Vitae es la misma radicalidad del Evangelio. ¿Entiendo bien? Bueno, para decirte bien lo que nosotros pensamos, y es completamente compartible con cualquier oyente, es la radicalidad de la parábola de quien encuentra una perla y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. O sea que es una radicalidad que lo hace a uno feliz, primero, porque uno hace algo que quiere. Entonces, la Humane Vitae, o sea, el mensaje que Pablo VI, en medio de un mundo que por su tecnología desde 1930, la Iglesia Anglicana ya había aceptado la anticoncepción y vino todo el progreso pues, del siglo XX, la anticoncepción era algo absolutamente como lo más necesario, como la tecnología que le permitía al hombre resolver muchas cosas. Pablo VI, en medio de esa presión cultural, científica, de opinión, alza la mano y dice, ojo, no, la anticoncepción va a hacernos daño. Debemos pensar el asunto de la superpoblación contando con el Espíritu. ¿Ese Espíritu quién es? Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es un otro que la vida de la comunidad nos hace confirmar día a día y percibir. Nosotros apostamos que el Espíritu es creador, generó un hijo, concibió la Virgen un hijo por el Espíritu, que vino la resurrección, el Espíritu actúa, sino que los hombres cada día nos hace como perder esa realidad que el Espíritu actúa. Entonces la Humane Vitae fue una señal de Pablo VI, ojo, las cosas pueden ser pensadas de otra manera si ustedes cuentan con el Espíritu. Dentro de ese esquema de pensamiento se me ocurre pensar, ¿y qué pasaba con los matrimonios? Me pareció leer en alguna parte de lo que decía el doctor Hernán, que se trataba de matrimonios de convertidos. ¿Qué diferencia hay entre un matrimonio común y corriente y un matrimonio de convertidos? Yo le digo, Javier Darío, cuando se habla de la fe a medias... ¿Tú eres casado? No, yo soy soltero. Yo soy soltero, pero es que vengo a esto. Nosotros descubrimos esto. Claro, la Humane Vitae fue rechazada porque en general vivíamos la fe a medias. Pero la fe a medias, y también la iglesia a medias, es incapaz de recibir la Humane Vitae. Para uno recibir a la Humane Vitae tenía que crearle un nicho. Ese nicho son comunidades de fe que se apoyan. Dicho también en otra forma, un matrimonio católico de creyentes que quiera coger la Humane Vitae
para entrar en el ejercicio de acoger Humane Vitae, entran en un proceso de santificación, entran en un proceso de militancia y entran en un proceso generador de iglesia por la militancia en que entran. Eso lo hemos vivido con los amigos matrimonios que han estado alrededor todo de la comunidad, ¿no? Entonces, por eso voy. O también, si yo vivía mi fe a medias, por ejemplo, yo podría decir, bueno, posiblemente yo vivía mi fe mediocre, pero yo por entrar en una congruencia con Humane Vitae, bueno, desde el punto de vista de soltero, pero también desde ese punto de vista se vive completamente esa congruencia, entonces entro en la opción de no tener ya fe a medias. Tengo que radicalizar mi fe para poder recibir Humane Vitae. Iba a eso. ¿La vida de los casados que pertenecen a la comunidad se altera en algo? Los matrimonios que están cerca de nosotros y que han optado por Humane Vitae son matrimonios muy felices, diría yo, espiritualmente, y sus dramas, que son muchos, pues se alivian porque son compartidos con nosotros, ¿no? Se cambia en el sentido de que están viviendo distinto a como vive la vigencia o la civilización, ¿no? Pero hay un fundamento espiritual muy grande que los va fortaleciendo como matrimonio en el diálogo entre ellos, en el diálogo con sus hijos y para enfrentar la vida, ¿no? O sea que la comunidad se convierte en una ayuda para las parejas y sobre todo para esa crisis permanente que hay en las parejas. Porque yo no creo que pueda haber una pareja que diga, no tenemos crisis. No, al contrario. Y allí hay una ayuda. Al contrario, al contrario, las crisis, las dificultades, los obstáculos son participados con nosotros y eso es un alivio para ellos y una riqueza para nosotros. ¿En qué está ahora la comunidad Humane Vitae? Bueno. ¿Qué hace? ¿Cuánta gente tienen? Sí, no nos gusta contarnos. Ajá. Por aquello. ¿No tienen contabilistas? No, no nos gusta contarnos por aquello de David que contó, ¿no? Dejamos que el Espíritu en sus obras se refleje. Bueno, la comunidad está viviendo un momento presente, estamos en los 4 lugares campesinos. Nosotros no hicimos nada, no hicimos unos estatutos con una presentación jurídica. Entonces, a los 8 años de estar viviendo juntos, tuvimos que hacer un instrumento para nuestra economía comunitaria. Ajá. Y fue la Fundación San Cipriano. ¿Qué pasó? La fundación nos constituyó en patrones. Ajá. Y resulta que caímos en cuenta que a eso papá no nos había invitado, ya habiendo él faltado, no estando entre nosotros. Entonces estamos en un proceso muy interesante de desmontar esa condición de patrones, ajá, establecer relaciones asociativas, tanto con los campesinos en el campo, lo buscamos en la clínica, que sea una posibilidad para establecer relaciones fraternales en el trabajo, por lo que estamos tan vinculados al trabajo. Bueno, es una de las cosas en las que está la comunidad Humane Vitae. Estoy seguro de que ustedes, los televidentes, han recogido el mensaje que esta comunidad nos da. La fe es un asunto demasiado serio para dejarla convertida en simples devociones. La fe es algo que transforma la vida, que la cambia y que nos precipita sobre la cabeza una cantidad de problemas. Pero de eso se trata. Créanme que les agradezco mucho. Yo he aprendido mucho oyéndolos, pero estoy seguro de que los televidentes en este momento están haciendo una recopilación de las verdades que aquí se han dicho y sobre todo de la experiencia que ustedes están viviendo. Lo que yo deseo es que esta comunidad se amplíe y que sean muchos los que reciban su beneficio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes muy buenas noches.
Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio Humane Vitae.